tal amigos? Bienvenidos a un nuevo programa de Descubriendo la Verdad. Mi nombre es Emanuel Vallejos y este es el programa número 15 ya de nuestra nueva temporada, de esta nueva serie basada en el libro de Apocalipsis. El último libro de la Biblia, el libro de las revelaciones de Jesucristo y sobre todo las revelaciones del amor de Dios para con su pueblo, porque más allá del eje central de toda la Biblia, que es que Dios entregó a su Hijo, nos muestra de qué manera Dios ha cuidado a su pueblo durante toda la historia. Como venimos diciendo en este programa, desde que comenzamos, el libro de Apocalipsis nos muestra un pantallazo histórico del pueblo de Dios, de la historia del pueblo de Dios, desde los primeros siglos de la era cristiana hasta el fin, hasta la segunda venida de Cristo, capa tras capa. Dimensión tras dimensión se van desplegando delante de nuestros ojos, en realidad delante de los ojos de Juan, quien dejó escrito esta revelación, y se nos va revelando la historia del pueblo de Dios hasta el tiempo final. ¿Y de qué manera nosotros podemos identificar esta historia del pueblo de Dios? Bueno, hay varios factores, uno de ellos es el factor del tiempo. Hay hitos, hay hechos históricos que nos muestran que estas profecías se han cumplido en el pasado, a lo largo de la historia del cristianismo, hasta llegar hasta nuestros días, y estos hitos históricos, por ejemplo, lo que hemos mencionado en el programa anterior, que fue la Revolución Francesa, el comienzo del dominio del Papa en Europa en el año 538 y su término en el año 1798. Esos 1260 años o 1260 días, también llamados 42 meses, tiempo, tiempos y medio tiempo, ese mismo periodo de tiempo es un ancla que nos deja la historia fija en un lugar y que tenemos que movernos en ese periodo histórico, en ese periodo de la historia de la humanidad, que es la época más oscura, más terrible de la historia de la humanidad, que se llamó la Edad Media, ¿sí? Más de 1000 años de oscurantismo, de oscuridad en Europa, posteriormente en América, por causa de una de las desfiguraciones más grandes del carácter de Dios, que fue el dominio de la institución romana, de la institución católico romana en Europa, ¿sí? Se pueden mencionar miles de cosas, entre ellos una de las más conocidas, que fue la Inquisición, ¿sí? La Inquisición española, por ejemplo, en el cual estos tribunales constantemente condenaban a muerte a todos aquellos que de alguna u otra manera no acataban las ordenanzas religiosas de la Iglesia, entre ellos a aquellos que poseían un ejemplar o parte o porciones de las Sagradas Escrituras. La Biblia fue perseguida, ¿sí? Como esos dos testigos de Apocalipsis 11 que vimos en el programa pasado, y durante esos 1260 años estos dos testigos profetizaron vestidos de cilicio. Y ahora llegamos a Apocalipsis 12, hoy nos toca hablar acerca de Apocalipsis 12, y es uno de los capítulos más claros, más nítidos, probablemente más citados por aquellos que estudiamos las profecías y vemos en la historia el cumplimiento profético, porque presenta en grandes rasgos un panorama completo desde la época de Cristo hasta la segunda venida de Cristo, hasta el tiempo final, hasta nuestros días, que estamos viviendo en los días finales, pero sobre todo con unos símbolos que nos presentan claramente cuál es el amor de Dios para con su pueblo. En este capítulo 12, que llamaremos La Mujer y el Dragón, se habla acerca de este conflicto, de esta lucha entre el bien y el mal, que aquí en la tierra fue representada por la Iglesia de Dios, que fue perseguida en diferentes épocas por diferentes instituciones, entre ellos el Imperio Romano, después, posteriormente, la Roma Papal o la institución católica romana, pero que estas persecuciones van a llegar hasta el fin y que este pueblo de Dios va a tener una característica fundamental, va a tener cualidades fundamentales que lo hacen claramente reconocible en el tiempo del fin. No hay duda sobre que Dios tiene un pueblo en el tiempo del fin. Las características son tan claras y tan nítidas que nadie puede dudar de que en el tiempo del fin hay un pueblo de Dios especial, característico, que lo vamos a leer, es el último versículo de Apocalipsis capítulo 12. Así que realmente el programa de hoy, el tema de hoy, va a ser una bendición, no se lo pierdan. Aquellas personas que nos escuchan hoy por primera vez, si bien hoy es el capítulo 15 ya,
o el episodio número 15 de esta serie, sepan que pueden descargar todos nuestros programas en formato de audio MP3 en nuestra página infonom.com.ar, y también pueden ver todos nuestros programas en video en nuestro canal de YouTube, que es Infonom. Así que si buscan en YouTube, buscan Infonom o entran a infonom.com.ar, van a ver ahí todos los programas en audio, en video, y también nos pueden encontrar en Spotify o en cualquier otra aplicación de radio o de audio, ¿sí? Como puede ser Anchor o Google Podcasts o bueno, Spotify, y hay algunas otras también que no recuerdo ahora el nombre, pero que estamos en varias. Buscan Infonom y ahí van a encontrar los programas de Descubriendo la Verdad para poder escucharlos, todos en orden, cada uno con los respectivos textos bíblicos que hemos utilizado en cada programa. Así que bueno, hoy nos toca hablar acerca de la mujer y el dragón de Apocalipsis 12, esta gran batalla, esta lucha que hay entre la verdad y el error, entre Dios y Satanás. En realidad Dios está representado por Cristo, por su Hijo. Cristo es el comandante de las huestes angélicas que lucha contra Satanás y sus ángeles, y aquí en este libro vamos a ver que aparece en realidad como Miguel. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 12, vamos a comenzar con el primer versículo, que ya trae varias cosas interesantes que vamos a tener que revisar en textos del Antiguo Testamento. Recuerden esto, hermanos, para interpretar las Escrituras, para interpretar correctamente la Biblia, no debemos de usar nuestra propia sabiduría humana, nuestro propio razonamiento. No somos nosotros los intérpretes. La Biblia dice que nunca la profecía fue traída por voluntad humana, por lo tanto no es de interpretación privada. Es decir, no es que cada uno lo lee como a cada uno le parece o como cada uno siente en su corazón, porque engañoso es el corazón del hombre, ¿quién lo conocerá? O sea que no podemos confiar en nuestra propia sabiduría. Lo que tenemos que hacer es dejar que la Biblia se interprete a sí misma. La Biblia es su propio intérprete y Dios nos da su espíritu para que podamos entender cuál es el mensaje. La Biblia interpreta a la Biblia, texto sobre texto, renglón sobre renglón, un poquito aquí, un poquito allá. Así nos dice Isaías capítulo 28. Jesús hizo lo mismo cuando habló acerca de su misión como Mesías, de cómo él tenía que morir y resucitar al tercer día. Dice la Escritura que él lo mostraba, comenzando desde Moisés, pasando por los profetas, y con todas las Escrituras le mostraba a los discípulos lo que tenía que acontecer con él. O sea que no era un texto y una interpretación humana sobre ese texto, sino que texto sobre texto, por toda la Biblia se presenta que un concepto es verdadero. Yo podría ahora leer Apocalipsis 12, leer la mujer, el dragón, asignarle valores, asignarle simbolismos, significados, y tendría una postura, y otro haría lo mismo y tendría otra, y habrían tantas interpretaciones tan variadas como religiones cristianas hay en el mundo. Y justamente hay tantas religiones cristianas en el mundo porque han abandonado el método de interpretación bíblico. ¿Cuál es el método de interpretación bíblico? Que la Biblia se interpreta a sí misma. ¿Cómo voy a interpretar un símbolo? Recurriendo a la misma palabra de Dios. La misma palabra de Dios en otra parte tiene que explicar ese símbolo. ¿Por qué? Porque la Biblia no es meramente una colección de libros antiguos que se recopilaron y bueno, quedaron así y el canon se formó así, como algunos piensan, que lo formaron los hombres arbitrariamente, sacaron cosas, pusieron cosas. No, no es así. La Biblia fue preservada por Dios de manera sobrenatural y cada uno de los libros que están en la Biblia fueron preservadas de manera providencial, con el propósito de que formen parte de un sistema, de un todo. La Biblia es una cadena de verdades, es un sistema de verdades, en la cual un punto se encadena con el otro punto. Y así toda la Biblia en conjunto nos puede manifestar cuál es la verdad. Pero un texto aislado, interpretado según mi propio razonamiento, o según mi propia teología, o mis conocimientos, o lo que fuera, o mis conocimientos de las lenguas originales, como algunos se jactan de eso, ¿no? Como si eso fuera una ventaja. Eso no sirve de nada. Es la Biblia toda, texto sobre texto, renglón sobre renglón. Esa es la forma de interpretar las Escrituras y es la forma en que estamos presentando esta serie de Apocalipsis. Por eso es que hay muchos
que están escuchando esta serie y que están quedando perplejos y dicen, bueno, nunca habíamos escuchado una interpretación tal. Claro, nunca la habían escuchado porque nunca habían utilizado ese método de interpretación, que es el que la Biblia se interpreta a sí mismo. He recibido muchos comentarios en esta serie, algunos de ellos eran hasta incluso ofensivos. Muchas personas están comentando bueno, que estamos engañando a la gente, pero nosotros dejamos acá todos los pasajes bíblicos. Cada uno puede corroborar por sí mismo si lo que la Biblia dice o la interpretación que estamos dando es bíblica o no, si se sostiene o no, si soporta la prueba o no. Hay muchísimas interpretaciones sobre Apocalipsis, pero en esta serie tratamos de ajustarnos a lo que las Escrituras dicen. Y hay muchas cosas seguramente que no entendemos, pero que si no las entendemos quizás es porque no las tengamos que entender todavía, pero sí entendemos lo central, que atraviesa todo el libro y que en este capítulo se ve de manera probablemente más patente, que es el amor de Dios. El amor de Dios que está graficado en este caso como el amor de un esposo hacia una esposa. Por eso aquí aparece una mujer. Vamos a arrancar leyendo Apocalipsis capítulo 12, versículo 1. Este primer pasaje dice así: y una grande señal apareció en el cielo. Juan vio en el cielo una señal. Ustedes recuerden que Génesis capítulo 1, verso 14 nos dice que Dios puso en el cielo las lumbreras, el sol, la luna y las estrellas que sirvan por señales para las estaciones, para los días y para los años. Esa expresión sirvan por señales es porque Dios creó estas lumbreras con el propósito de que nos sirvan a nosotros de señal. ¿De qué manera? Cristo dijo, veréis señales en el sol, la luna y las estrellas. El sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo. Estas señales se han visto ya en el pasado, en el cumplimiento profético del pasado, y probablemente se vuelvan a ver en el futuro. Pero ahora Juan ve en el cielo esta señal, probablemente una constelación, la constelación Betulá, o la Virgen, o la mujer. Pero esta mujer está representando algo, no es simplemente una mujer, tiene una representación espiritual, tiene una representación que se hace concreta, se hace visible en el mundo real, porque la palabra de Dios no es simplemente espiritualismo abstracto. La palabra de Dios es práctica y es concreta y tiene un cumplimiento concreto. Dice que esta mujer estaba vestida de sol, la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Muy interesante. Vamos a ver primeramente qué representa la mujer. La mujer, históricamente, en los profetas, representa la esposa de Dios. Representa la iglesia. Nosotros podemos ver en los libros proféticos del Antiguo Testamento que Dios llama a Israel mi esposa. Incluso cuando Israel se dividió en dos, que quedó el reino de Israel y el reino de Judá, Judá en el sur, Israel en el norte, Dios llama a sus dos esposas. Toma el ejemplo, ¿no? Y dice que tiene la esposa que es Judá e Israel, que la llama la rebelde Judá y la rebelde Israel. O sea, Dios llama a su pueblo, a su iglesia, su esposa, una mujer. Por eso es que nosotros vamos a ver en Apocalipsis 12 la mujer pura, pero en Apocalipsis 17, en Apocalipsis 18 vamos a ver la mujer adúltera, la mujer ramera, una iglesia falsa, una iglesia idólatra, que practica la idolatría y que adora a todos menos a Cristo y menos a Dios, y que fornica con todos los reyes de la tierra, porque es una iglesia que se ha prostituido tras la política, tras el dinero, tras los intereses mundanos, tras la idolatría, tras las bajas pasiones, ¿sí? Esa es la iglesia falsa. Solamente hay dos iglesias en la tierra, la verdadera y la falsa. La falsa es la gran ramera, y muchas otras son falsas también que son hijas de esa gran ramera. Pero hay una iglesia pura que tiene características concretas que la vamos a ver en este capítulo. Vamos a ver algunos pasajes que nos hablan acerca de este símbolo de tomar a la mujer como símbolo de la iglesia. Vamos a ir a 2 de Corintios capítulo 11. 2 de Corintios capítulo 11, versículos 1 al 3, nos dice lo siguiente el apóstol Pablo: ojalá toleraseis un poco mi locura, empero toleradme.
porque os celo con celo de Dios. Fíjense, empieza a hablar, a hacer la comparación entre Cristo y su iglesia como si fuera un matrimonio, como si fuera un noviazgo, como si fuera una pareja entre un hombre y una mujer. Esto está claramente presentado en el libro de Apocalipsis y lo vamos a ver en profundidad. Dice, os celo con el celo de Dios porque os he desposado a un marido para presentaros como una virgen pura a Cristo. O sea, Pablo le dice a la iglesia que la iglesia tiene que ser una virgen pura para Cristo. Ahí vemos la contraparte, ¿no?, entre una virgen pura y una mujer adúltera, una ramera. ¿Qué tipo de iglesia, a qué tipo de iglesia estamos asistiendo nosotros ahora? ¿Nuestra iglesia coquetea con el mundo, con los poderes políticos, coquetea con el amor al dinero, con la idolatría, coquetea con otras iglesias apóstatas? ¿Qué tipo de iglesia es la iglesia a la que nosotros asistimos y que formamos parte? ¿Es una mujer pura que se mantiene aislada del mundo o es una mujer adúltera? Acá Pablo compara, ¿no?, a la iglesia de Corintios con una mujer, con una virgen pura. Y dice, más temo que como la serpiente engañó a Eva con su astucia, sean corrompidos así vuestros sentidos en alguna manera de la simplicidad que es en Cristo. Ahora teme, dice, que como Eva sucumbió a las insinuaciones de la serpiente, que es el mismo conflicto, la mujer y el dragón, la mujer y la serpiente. Lo mismo que comenzó en Génesis, ¿sí?, de esta mujer con la serpiente, esta enemistad que hay entre la mujer y la serpiente, es la misma enemistad que vemos en Apocalipsis capítulo 12 entre la mujer y el dragón. Pero Génesis profetizaba que la serpiente iba a herir en el talón de la mujer, pero la mujer iba a pisar la cabeza de la serpiente, en realidad la simiente de la mujer, que la simiente de la mujer la vamos a ver ahora en Apocalipsis 12. Entonces acá tenemos el primer símbolo bien claramente establecido. ¿Qué es la mujer? Representa la iglesia, en este caso la iglesia pura. Pero vamos a ver otro símbolo, otra descripción. En Efesios capítulo 5, versículo 28, nos dice lo siguiente. Vamos a leer del 25 al 28. Efesios 5, del 25 al 28, dice, maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia. Nuevamente el símbolo de la mujer y la iglesia, ¿sí?, y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, limpiándola en el lavacro del agua por la palabra, para presentársela gloriosa, para sí una iglesia que no tuviera mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Qué representa la mujer pura? En este caso es la mujer vestida de sol, una mujer pura, no tiene mancha. ¿Qué representa? Una iglesia sin mancha y arruga, una iglesia pura, una iglesia que se reserve solamente para Cristo, que sea solamente la esposa de Cristo y no que esté coqueteando con otros dioses. Hay una iglesia, que es la iglesia adúltera o la iglesia impura, que tiene muchos dioses. Tiene un dios para cada cultura, un dios para cada pensamiento, para cada razonamiento. Se ha inventado de muchos dioses. Una mujer adúltera, ¿por qué? Porque comete idolatría. La idolatría y el adulterio son análogos espiritualmente. Entonces volvemos a Apocalipsis capítulo 12 y nos dice lo siguiente, que tenía aparte, estaba vestida de sol, la luna debajo de sus pies y en su cabeza una corona de 12 estrellas. Esto nos remite, esta expresión del sol, la luna y las estrellas, en este caso 12, nos remite a un sueño que tuvo José. José, en el libro de Génesis, en el capítulo 37, versículo 9, no lo vamos a leer ahora, pero José le relata un sueño a sus hermanos. Él dice que soñó que el sol, la luna y 11 estrellas, 11. ¿Por qué? Porque él era un hijo de Israel que no estaba contado. El sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante él. Y eso lo interpretó claramente Jacob su padre, diciéndole, ¿acaso yo, tu madre y tus hermanos nos inclinaremos ante ti? O sea, la interpretación del sueño era que la casa de Israel eran el sol, la luna y las 11 estrellas.
Entonces cuando vemos acá que esta mujer, que es la iglesia, está vestida de sol, la luna bajo sus pies y en su cabeza 2 estrellas, está representando a la casa de Israel, que es una continuidad. La iglesia de Cristo no es otra cosa distinta al pueblo de Israel. Es el mismo pueblo de Israel, solo que ahora en la diáspora, en la dispersión, ¿sí? En realidad esa diáspora había comenzado 600 años antes de Cristo, ¿sí? Con los cautiverios asirios, con el cautiverio babilónico, y luego en el año 70 más aún todavía, pero nosotros tenemos a Santiago en el primer siglo diciendo a las 12 tribus que están en la dispersión, saluda a vosotros. Eso está en Santiago 1.1. Jacobo, ¿sí? Hermano de Jesucristo, menciona a las 12 tribus. Es interesante. O sea que la iglesia de Cristo y el pueblo de Israel son la misma cosa. Son la misma cosa. Los que aceptaron al Mesías, los que aceptaron a Cristo, a la simiente de Abraham, son hijos de Abraham. Son Israel, por más que vengan de otras naciones, por más que sean gentiles. Porque ahora el que acepte al Mesías es Israel. El que acepta a Cristo es Israel. No es el que nace de una madre judía, o cosas por el estilo, o que tenga un linaje hebreo. No, sino aquellos que aceptan al Mesías son el pueblo de Israel. Por eso esta mujer tiene estas características. Es la iglesia de Cristo, la mujer, y está vestida de sol con la luna debajo de sus pies y en su cabeza 12 estrellas. Pero dice en el verso 2, estando preñada, clamaba con dolores de parto y sufría tormento por parir. O sea, estaba por dar a luz. ¿Qué estaba por dar a luz? Un hijo varón. Dice el versículo 3, fue vista otra señal en el cielo. Dice, y aquí un grande dragón bermejo que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en su cabeza 7 diademas. Antes de pasar al hijo varón, mencionaremos el dragón. ¿Quién es el dragón? El mismo capítulo 12, en el versículo 9, dice que el dragón es Satanás. Dice, fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Acá vemos la conexión con Génesis. Esa serpiente que tenía enemistad con la mujer, ahora la vemos acá nuevamente persiguiendo a la mujer, que representa a la iglesia, ¿sí? Si bien este dragón es Satanás, volvemos al versículo 3, este dragón es Satanás, en cierta manera está representando particularmente en este pasaje al Imperio Romano. ¿Por qué? Porque se menciona que tiene 7 cabezas y 10 cuernos, y esa es una referencia directa a Daniel capítulo 7. En Daniel capítulo 7 hay 4 bestias. La primera es un león que representa a Babilonia, la segunda es un leopardo que representa un oso que representa a Medo-Persia, la tercera es un leopardo que representa a Grecia, y la cuarta bestia es una bestia espantosa que tiene 7 cabezas y 10 cuernos, que representa en primera fase al Imperio Romano y luego a la Roma papal, con el cuerno pequeño. Entonces, el hecho de que el dragón se menciona acá con 7 cabezas y 10 cuernos, representa en primera instancia al Imperio Romano, que es justamente ese Imperio Romano que estuvo esperando que naciera ese hijo varón para darle muerte. Nosotros leemos en el versículo 4 que dice, su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, ya vamos a ir a ese detalle, y las echó por tierra, y el dragón se paró delante de la mujer que estaba para parir, a fin de devorar a su hijo cuando hubiese parido. Si nosotros leemos Mateo capítulo 2, vamos a ver cómo Herodes, el rey Herodes, que en realidad era un monarca interino del mismo pueblo judío, pero patrocinado por el Imperio Romano, temiendo ser destronado, mandó matar a todos los niños menores de 3 años en Judea para prevenir así la aparición del Mesías, ¿sí? Este dragón estuvo esperando que Cristo naciera para matarlo. Lo mismo que pasó con Moisés, ¿sí? Pero vamos a volver un poquito más atrás. En el versículo 4 dice que con su cola este dragón echó por tierra la tercera parte de las estrellas del cielo. ¿Qué son las estrellas del cielo? Bueno, hay un pasaje en Job, capítulo 38, versículo 7, que menciona que cuando Dios creaba toda la tierra, alababan las estrellas y los hijos de Dios
a Dios. ¿Quiénes eran estas estrellas que alababan a Dios? Eran los ángeles. Por eso nosotros sabemos que la tercera parte de los ángeles fueron arrastrados por Satanás en su rebelión y forman parte de su ejército aquí en la tierra, que nuevamente se los va a mencionar en el mismo capítulo 12 como Satanás y sus ángeles, porque es el dragón y la tercera parte de las estrellas del cielo que arrojó por tierra, ¿sí? Entonces, de eso se trata esta expresión que se menciona acá. Luego dice, en el versículo 5, ella parió un hijo varón, el cual había de regir todas las gentes con vara de hierro, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Este es un hecho inequívoco en la historia. O sea, la iglesia del pueblo de Israel, del pueblo de Dios, nace un hijo varón, que es el que va a regir con vara de hierro a todas las naciones. Esta visión es inequívoca, habla acerca de Jesucristo, su nacimiento milagroso, profetizado por los profetas del Antiguo Testamento, su nacimiento en un pesebre, su ministerio terrenal, todo eso fue profetizado, su muerte en la cruz fue profetizada, y lo que falta todavía cumplirse, que es su segunda venida para regir a las naciones con vara de hierro, que aparece en Apocalipsis 20, que no es la conversión del mundo como muchos esperan, sino que es la destrucción del mundo, porque la vara de hierro rompe la vasija de alfarero y la desmenuza, ¿sí? De eso se trata, regir a las naciones con vara de hierro, no un gobierno de Cristo acá terrenal, ¿no? Donde todos se convierten y Satanás es atado y toda la gente se convierte porque ve con sus ojos a venir a Cristo. No, no, la conversión es antes de ver venir a Cristo. Cuando Cristo venga ya el tiempo de gracia va a haber terminado. Tenemos que creer por fe, en las promesas. Es fácil pensar eso y decir, bueno, esperamos que venga Cristo, que se haga visible todo, vemos que es real y ahí nos convertimos. Eso es una tontería, eso es una locura enseñada por los pastores y por los ministros populares, pero en realidad es falso. Regir las naciones con vara de hierro es destruirlas como una vara de hierro destruye la vasija de alfarero. Por eso la tierra va a quedar llena de cadáveres, lo dice Apocalipsis capítulo 20. Es una mala interpretación de ese pasaje. Cuando Cristo venga por segunda vez va a venir para destruir este mundo. Por eso la destrucción de Jerusalén y la destrucción del mundo son análogos y se combinan en Mateo 24. De la misma manera que Jerusalén fue destruida por la incredulidad, también este mundo va a ser destruido por la incredulidad. Van a ser salvados aquellos que crean en las promesas de Dios. Porque Cristo va a venir a destruir el pecado y a todos aquellos que no hayan abandonado, ¿qué cosa? El pecado, porque el pecado no va a ser tolerado para siempre. La maldad no va a ser tolerada para siempre. Muchos reclaman hoy, ¿cómo puede ser que haya tanta maldad en el mundo si Dios existiera? Bueno, cuando Cristo venga a terminar con la maldad, todos aquellos que no hayan abandonado la maldad también van a ser destruidos, ¿sí? Entonces, el ser humano, para cuestionar o para tratar de justificar el rechazo que tienen hacia Dios, presentan estos argumentos. Pero la maldad sí va a ser destruida. El tema es que todos aquellos que no abandonen la maldad por medio de Cristo también van a ser destruidos, ¿sí? Entonces vemos que el versículo 5 nos habla acerca de Cristo. Dice que fue arrebatado para Dios y a su trono. O sea que acá ya nos habla de la ascensión de Cristo al cielo. Y en el versículo 6 dice, y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar aparejado por Dios, para que allí la mantengan 1260 días. Bueno, acá nos aparece el término de tiempo que nos ancla esta historia ya del año 538 al 1798, los 1260 años de persecución papal. Durante los primeros siglos la iglesia fue dispersa en diferentes partes del mundo, fueron perseguidos primeramente por el pueblo judío, los dirigentes judíos, luego que cayó Jerusalén en el año 70, los cristianos fueron dispersos en diferentes lugares de Europa. Pablo predicó en Roma a creyentes de Roma, la iglesia persistió en diferentes puntos de Europa y fueron perseguidos por los primeros emperadores, en realidad no los primeros, sino los primeros de la era cristiana, Nerón, Diocleciano, varios emperadores que persiguieron al pueblo de Dios, y esto los llevó a dispersarse
en diferentes partes de Europa. La iglesia fue perseguida y tuvo que refugiarse en los lugares desolados de la tierra. Por eso dice: la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar para ser sustentada por 1260 años. Y cuando surgió el poder papal en el año 538, ya la iglesia estaba en el desierto. Ya la iglesia no estaba en las grandes ciudades, estaba en el desierto y era sustentada por Dios, y allí mantuvo la verdad de Dios durante 1000 años, hasta la época de la Reforma. O sea, la Reforma protestante surge y empiezan a traducir las Biblias a diferentes idiomas, pero en realidad la iglesia del desierto ya durante 1000 años había tenido la Biblia en su propio idioma. Esa iglesia del desierto se conoce como los valdenses, entre otros grupos. Y esa es la mujer que huyó al desierto. Posteriormente de la Reforma protestante, parte de la iglesia nuevamente huye al desierto, pero ya al desierto del Nuevo Mundo, a América, a una tierra de libertad, a la tierra de la libertad de conciencia. Los primeros peregrinos que huyen de Inglaterra van primeramente a Holanda, los que se llaman los padres fundadores de Estados Unidos, esos peregrinos puritanos, huyendo de las persecuciones de la iglesia anglicana, una iglesia entre comillas protestante, también buscan refugio en el desierto y son llevados a América y fundan los primeros estados protestantes con libertad de conciencia, entre ellos Rhode Island, ¿sí? Uno de los lugares que fue como un baluarte de la libertad de conciencia en Norteamérica. Y a partir de ahí la iglesia es claramente identificable, ¿sí? Es claramente identificable. De esos peregrinos que viajaron en el Mayflower y que llegaron a América y que fundaron esas primeras colonias, había uno de esos peregrinos llamado, apellidado White. Es antecesor o ancestro de Jaime White, uno de los fundadores del gran movimiento adventista, esposo de Elena G. de White. Realmente es muy interesante la historia de cómo Dios mantuvo una iglesia en el desierto, ¿sí? Que mantuvo las verdades de Dios y que mantuvo las señales distintivas del pueblo de Dios que vamos a ver al final de este capítulo. O sea que Dios tuvo una iglesia durante esos 1260 años de persecución, y posteriormente a eso también mantuvo su pueblo, que mantuvo los distintivos claros que se mencionan aquí en Apocalipsis, que son las señales del pueblo de Dios, ¿sí? Las características que están en el versículo 17. Entonces, verso 6 nos habla del periodo de tiempo que nos ancla esta historia y que nos hace inamovible esta historia del periodo de la Edad Media. Y dice en el versículo 7, este es un texto muy interesante: fue hecha una gran batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles lidiaban contra el dragón, y lidiaban el dragón y sus ángeles, y no prevalecieron, ni su lugar fue más hallado en el cielo. Es muy interesante esta historia. Muchos ubican este pasaje a la gran rebelión en el comienzo, antes de la creación del hombre, ¿sí? Que fue expulsado Satanás. Pero en realidad este pasaje nos habla de después de la muerte de Cristo y de su ascensión al cielo, cuando Cristo venció aquí en la tierra a Satanás. Luego lo venció en el cielo y lo expulsó del cielo para que nunca más pueda presentarse delante de Dios. Hay todo un debate con respecto a si Miguel es Cristo o no. Para mí es un debate que no tiene mucho sentido, por dos razones. Miguel significa ¿quién como Dios? La Biblia nos dice que hay un solo ser que es igual a Dios, que es Cristo. Es una pregunta retórica. ¿Quién es como Dios? Solamente uno, Cristo. ¿Quién es como Dios? Cristo. Entonces, ese nombre presenta que el único que es como Dios es Cristo. Y otra cuestión importante es que Miguel es el arcángel o el único arcángel mencionado en la Biblia. Y cuando se nos habla de la segunda venida de Cristo, se nos dice que Él va a venir con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Arcángel significa el jefe de los ángeles, y los ángeles son de Cristo. O sea, no hay otro jefe de los ángeles. Por supuesto que en la Biblia se menciona un ángel en particular, que es el ángel Gabriel, que es el que le sigue en gloria y en honra al Hijo de Dios. Pero ese Gabriel sí es un ángel, propiamente dicho, un ángel creado. De Cristo se podría decir que es un ángel en cuanto a que es un mensajero,
pero ya no es creado por Dios, sino que es engendrado por Dios. Es el unigénito de Dios, el único engendrado por Dios y el único igual a Dios, el único que comparte con Dios su naturaleza divina. Solamente está Dios y está su Hijo. Son los únicos seres que comparten la propia naturaleza, y Cristo es el único a quien le fue dado, el Padre le dio, tener vida en sí mismo. O sea que de Cristo se puede decir, yo soy el que soy, como se puede decir del Padre, yo soy el que soy. O sea, pueden tener ese nombre que es Jehová o Jehová. Entonces, para mí no hay debate sobre eso, sobre si Miguel es Cristo. Para mí es una cuestión obvia de que Miguel es Cristo, solo que Miguel es el nombre de batalla de Cristo. Porque se lo ve en Daniel capítulo 10 luchando contra los reyes de Media de Persia. O sea que ahí está en una lucha. Se lo ve en Apocalipsis 12 luchando contra Satanás y sus ángeles. Nuevamente una lucha. Se lo ve en Judas diciendo que Miguel disputó contra Satanás por el cuerpo de Moisés. Nuevamente una lucha. Entonces Miguel, a mi forma de ver, creo que es una cuestión bastante clara, es el nombre de lucha de Cristo. ¿Quién como Dios? ¿Sí? Con esas palabras los ángeles malos y Satanás son vencidos. Por eso es que nosotros cuando luchamos espiritualmente, ¿en nombre de quién luchamos? En nombre de Cristo, el único que es igual a Dios. Es el nombre de Cristo el que nos da el poder de vencer el pecado. Y no se puede vencer el pecado, no se puede vencer a Satanás, si no es por otro nombre, porque no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos, sino el nombre de Jesucristo, del único que es igual a Dios, el único mediador entre Dios y los hombres. Entonces esta idea de querer despojar a Miguel de su identidad como Cristo, como el Hijo de Dios, es simplemente buscar otro medio de salvación. Pero Cristo es el único medio de salvación. ¿Sí? Por eso es que Miguel es Cristo. Acá dice, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y los ángeles malos lucharon, pero no fue hallado para ellos más lugar en el cielo. ¿Por qué fue esto así? Si nosotros vamos a Job, capítulo 2, vamos a ver que en esta historia de Job, esto es mucho tiempo después de la creación del hombre, obviamente, Satanás se presenta en el cielo junto a los otros ángeles o a los otros hijos de Dios, se presenta en el cielo como representante de este mundo. Evidentemente después de que Lucifer cayó del cielo, evidentemente después de la caída de él, todavía seguía presentándose en el cielo como representante de este mundo, hasta que llegó un punto en que fue vencido aquí en la tierra, que fue vencido por Cristo en la cruz del Calvario, y cuando Cristo ascendió a los cielos, nunca más pudo presentarse Satanás delante de Dios. El acusador dice, vamos a leer el versículo 9, dice, fue lanzado fuera aquel gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo, fue arrojado en tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Y oí una grande voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación y la virtud y el reino de nuestro Dios y el poder de su Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos ha sido arrojado, el cual los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. O sea, el acusador fue lanzado fuera. Hermanos, cuando nosotros estamos en lucha espiritual, Satanás nos acusa, constantemente nos acusa y nos presenta nuestros pecados. Pecados que son reales, pecados por los cuales estamos destituidos de la gloria de Dios y por los cuales no somos merecedores de nada. Sin embargo, por la fe en Cristo, por la fe en aquel que ya expulsó al acusador en el pasado, nosotros podemos tener la certeza de que somos aceptos delante de Dios, no por nuestros méritos, sino por los méritos de Cristo. Tenemos que tener fe en que el acusador ha sido lanzado fuera, que ha sido echado fuera, y que podemos ser presentados delante de Dios por medio de aquel que murió por nosotros y pagó nuestro pecado, pagó nuestro precio en la cruz del Calvario. Este mismo principio tenemos que aplicarlo a nuestra vida espiritual. Así como fue expulsado el acusador, hoy es expulsado también en el nombre de Cristo. Si yo sé que soy pecador, sé que no merezco nada, sé que la paga del pecado es la muerte, pero la dádiva de Dios, la dádiva, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús. No dejemos que Satanás opaque ese pasaje bíblico, porque Satanás nos va a decir, la paga del pecado es la muerte, pero no nos va a leer la otra parte.
recordemos la otra parte. La dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Aferrémonos a esa promesa y vivamos en esa promesa. Vivamos en el amor de Dios, que es lo único que puede dejar fuera el temor y sacar el temor de nuestros corazones y hacernos vivir una vida victoriosa en Cristo. Entonces dice el versículo 11, ellos, alabado sea Dios que nuestro nombre esté contado con ellos, ellos le han vencido por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio y no han amado sus vidas hasta la muerte. ¡Wow! Esto se cumplió en la época más oscura de la historia de la humanidad, en la Edad Media. Personas que aceptaron a Cristo como su único mediador, como su único sumo sacerdote. Aceptaron a Cristo en vez de la hostia. Oraron a Cristo en vez de a los santos y a la Virgen. Ellos aceptaron a Cristo en vez de al Papa como su representante, como el representante de Dios. Y amaron a Dios y entregaron sus vidas hasta la muerte. ¿Por qué? Porque le vencieron por medio de la sangre del Cordero. Es la sangre de Cristo, es el amor de Dios manifestado en el don de su Hijo, el que nos capacita para resistir las tentaciones y las pruebas e incluso estar dispuestos a morir por causa de Cristo. No hay otra cosa. Por eso hay muchos predicadores modernos que hablan constantemente de las persecuciones, de las cosas que vendrán, etcétera, etcétera, pero no hablan de que Dios entregó a su Hijo y por lo tanto están despojándonos a los creyentes de la única fuente de poder para vencer el mal, que es la muerte de Cristo como Hijo de Dios. ¿Sí? Al presentar la Trinidad se pasa por alto de que Dios entregó a su Hijo, esta verdad tan preciosa. ¿Sí? Entonces dice, ya terminando los últimos versículos, dice, verso 12, por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros, teniendo grande ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y cuando vio el dragón que le había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había parido al hijo varón, y fueron dadas a la mujer 2 alas de la grande águila, para que de la presencia de la serpiente volase al desierto, a su lugar, donde es mantenida por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Y la serpiente echó su boca tras la mujer agua como un río, a fin de hacer que fuese arrebatada del río. Y la tierra ayudó a la mujer, y la tierra abrió su boca y sorbió el río que había echado el dragón de su boca. Nuevamente vemos ese periodo de tiempo, ¿sí?, de 1260 años. La mujer es sustentada por Dios en el desierto durante los 1260 años de persecución, y aunque el dragón echó un río para matar a la mujer, la tierra abrió su boca y ayudó a la mujer. ¿De qué manera la tierra abrió su boca? Bueno, guardando a la mujer en los lugares desolados de la tierra, en las montañas, ¿sí?, en los Alpes, allí estuvieron los valdenses, en los lugares desérticos. La mujer huyó al desierto, se le fueron dadas las alas de la gran águila, que representan la protección de parte de Dios. Pero el verso 17, que no lo vamos a llegar a desarrollar porque ya se nos acabó el tiempo, probablemente lo desarrollemos un poquito en el próximo programa, se los voy a dejar, se los debo. Pero dice que el dragón fue airado contra la mujer y se fue a hacer guerra contra los otros de la simiente de ella, los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Esta mujer del desierto, esta iglesia de Dios que fue perseguida durante 1260 años, tiene una descendencia, tiene un remanente. Esa descendencia es la iglesia actual. La iglesia de Dios en los últimos días es la que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo. Son dos características. No puede tener solamente una. No puede solamente creer en Cristo. Tiene que guardar los mandamientos de Dios. Por eso es que las iglesias hoy en día no están cumpliendo su papel. Yo llamo a todos aquellos cristianos que están escuchando este programa o que lo están viendo por YouTube a evaluar esto. ¿La iglesia a la que yo asisto guarda los mandamientos de Dios? ¿Guarda los 10 mandamientos o solamente guarda 9 por la tradición? ¿Guarda solamente 9 o 8 solamente, 8 mandamientos? Lean Éxodo 20, ahí están los 10 mandamientos y hagan una autoevaluación. A ver si la iglesia a la que ustedes asisten guarda los 10 mandamientos y tiene el testimonio de Jesucristo, que lo vamos a ver un poquito en detalle en el próximo programa. Bueno, hemos llegado ya al final.
Esperamos que haya sido de bendición este programa. Recuerden que pueden ver todos nuestros programas anteriores en video en nuestro canal de YouTube, que es Infono. Muchas gracias por habernos acompañado y que Dios les bendiga.